primer lugar, yo quiero, como no puede ser de otra manera, agradecer a Riegos del Alto Aragón que una vez más pues haya contado con nuestra participación en esta jornada, en esta 23 jornada informativa, como en otros años ya hemos asistido. Y, y también excusar la asistencia de nuestro consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que no le ha sido posible estar presente en esta mesa. Para dar nuestra opinión sobre el plan, la visión que tenemos del plan hidrológico del Ebro, había preparado una pequeña presentación que no sé si es posible ir enseñando. Sí, ahora vamos a tratar de enseñar la presentación. Si te parece, comienza a ir hablando y Bueno, bien, conforme entonces, se vaya como viendo, primera ya cuestión, lo vas. Ahí bien, la tenemos. ahí está, muy bien, vale, es que me ayudará a no perderme. Bueno, la primera cuestión, si pasamos a la siguiente diapositiva, es una cuestión general que nosotros percibimos en todas las planificaciones hidrológicas y que ya pusimos de manifiesto en las jornadas de presentación que ha habido de participación y de presentación a lo largo de este proceso de planificación del tercer ciclo. Todos los planes comienzan su literatura en la memoria indicando cuáles son las cuestiones que se tienen en cuenta, que se consideran y que motivan y condicionan, por supuesto, pues todo el desarrollo de la planificación y, por tanto, las soluciones propuestas y las medidas que al final se llevan a la planificación. Entre todas estas estrategias y orientaciones, pues están esas que aparecen ahí, el Pacto Verde, España puede, el tema de los fondos de recuperación, unas estrategias que está preparando el Ministerio, el agua para la transición ecológica, el plan de SEAR y en el caso del Ebro, pues el plan Ebro Sostenible. Pero no echamos de menos una muy importante que nos parece fundamental, que debe ser una política transversal, sin la cual en nuestro país y en las condiciones de nuestro país la planificación hidrológica no puede llevarse a buen término con acierto, como es el tema del reto demográfico. El reto demográfico, que es una estrategia horizontal del gobierno, que ha desarrollado pues alguna planificación con medidas y que se ha vendido como un tema que tiene que afectar de forma horizontal a todas las cuestiones, pues no se cita. No se cita en el documento que se ha sometido a información pública. Por hacer una referencia, si buscamos las dos palabras reto demográfico en la memoria, aparece varias veces, pero solamente cuando se indica el nombre del ministerio, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No hay ninguna otra referencia y, por supuesto, no está entre las cuestiones básicas que inicialmente deberían haberse considerado a la hora de plantear la planificación. A nosotros nos parece que esta es una carencia importante sin la cual, en las condiciones en las que se tiene que desarrollar la planificación hidrológica en nuestro país, pues va a suponer graves problemas en el futuro. Es verdad que en el caso del Ebro sí que hay algún guiño a esta cuestión, incluso hubo un taller temático que se celebró el 2 de noviembre, donde se trataba de justificar que como medidas horizontales el tema del reto demográfico se había tenido en cuenta y estaba incluido en todo el tema de la planificación. Pero lógicamente nos parece que su consideración inicial junto a todas estas otras estrategias hubiera permitido un equilibrio que es el deseable y el que hubiera dado mayor acierto a las planificaciones hidrológicas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poco la referencia que decía anteriormente a que todas las medidas del Gobierno frente al reto demográfico, las ejes de actuación, 130 medidas, una inversión importante para toda esta cuestión, que luego, pues desgraciadamente nos parece que es una de las carencias más importantes de este tercer ciclo de la planificación y, como digo, sin la cual el buscar el equilibrio va a ser complicado. ¿Por qué? Pues siempre me gusta hacer esta referencia cuando hablamos del regadío y de la planificación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues porque hay que insistir en esto. El regadío es para nosotros la herramienta o de las herramientas más importantes que tenemos para el desarrollo rural, para el mantenimiento de la población, para fijar empleo, para incorporar jóvenes. Nosotros tenemos analizadas cifras
donde hay regadíos se incorporan casi 7 veces más jóvenes que donde no lo hay. Es decir, el relevo en nuestro sector agrario y agroalimentario depende en una muy buena parte de las políticas de regadío, de los regadíos. Y por lo tanto esto no se puede olvidar, y si se olvida este tema en las planificaciones, pues estamos cometiendo un error que lleva a un desequilibrio que, como ya también se ha indicado por parte de los responsables de esta planificación, orienta la planificación hacia unos planes que denominan más ecológicos, más ambientalistas. Bueno, pues está bien que haya ese equilibrio, todo el mundo creo que estamos de acuerdo en que hay que buscar el buen estado de las masas de agua, como dice la Directiva Marco del Agua, pero sin olvidar el equilibrio que debe haber con este desarrollo rural, con este reto demográfico que consideramos que tiene que tener otra consideración en la planificación. La Directiva Marco del Agua, por otro lado, que, que para nosotros pues pensamos que la aplicación de la Directiva Marco en nuestro país, pues desde luego no puede haber una directiva europea que conlleve o que tenga como consecuencia su aplicación el terminar el concluir, o sea, el acabar con la gente en el territorio, que esas conclusiones, desde luego la aplicación de una directiva que procure eso y las medidas que hay en el plan pues van a orientar en muchos casos, en las planificaciones van a orientar en muchos casos en perjuicio de ese mantenimiento de la población en el medio rural, pues lógicamente nos parece que no es una aplicación adecuada y correcta. En Castilla y León, por otro lado, si pasamos a la siguiente diapositiva, planteamos siempre que hay una carencia en cuanto a lo que es el desarrollo del regadío. Por eso seguimos defendiendo que hay que aumentar la superficie de regadío en nuestra región. Si analizamos el porcentaje de regadío que hay respecto a la superficie cultivada en las distintas comunidades autónomas, pues tenemos más de 9 puntos de diferencia respecto a lo que es la media nacional. Esto, considerando además, como ahora veremos a continuación, que hay recursos que se pueden aprovechar para estos usos todavía en nuestras condiciones, pues nos hace pensar y plantear que hay que seguir apostando por los regadíos. Desde luego, la planificación también tiene que ser particularizada para cada territorio. Cada territorio tendrá una particularidad y habrá territorios en los que esto ya esté totalmente desarrollado y no haya posibilidades de mayor desarrollo y otros en los que no. Y eso las planificaciones lo tienen que tener en cuenta y tienen que tener esa consideración para poder llevar al territorio las medidas adecuadas a cada caso. Si una de nuestras reivindicaciones, si pasamos a la siguiente diapositiva, es el tema de las regulaciones. En este plan del Ebro aparecen terminar con 5 regulaciones pendientes que están en marcha, pero es que las cuencas del Ebro y especialmente la del Duero son de las grandes cuencas españolas, de las grandes demarcaciones españolas, las que peor capacidad de regulación tienen respecto a sus aportaciones. Es decir, aquí hay un déficit también que la planificación tiene que considerar, que con criterio general en España se considere que las actuaciones de regulación y la capacidad de regulación ya está desarrollada, no tiene que llevarnos a que en las zonas como en el Ebro, donde la capacidad de regulación está en torno a un 50%, o en el Duero, que está en torno a un 30%, todavía mucho peor, pues no tiene que llevarnos a descartar estas actuaciones y a seguir abundando en ellas en la planificación hidrológica, porque por otro lado van a ser fundamentales para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Este tema sí que se incluye en las planificaciones, es decir, la orientación y la consideración del cambio climático sí se tiene en cuenta, pero en general se tiene en cuenta para decir que hay menos recursos y para decir que hay que reducir los aprovechamientos, reducir la demanda y recortar. Bueno, pues nosotros entendemos que una planificación lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa soluciones para que sin reducir esta actividad, reducir esta demanda y reducir este desarrollo que se plasma en el territorio, pues nos permita hacer frente en el futuro a las consecuencias del cambio climático. Verdaderamente estas serían soluciones propias de la planificación, no solo decir que hay menos y que vamos a tener que reducir, porque esto va a pasar si no hacemos nada. Nosotros en el Plan del Ebro tenemos una afección menor en cuanto a lo que son las regulaciones. Sí que, bueno, pues había planteado un embalse que era el de Valladar en la zona del Jalón,
que lógicamente pues hemos defendido siempre que es una actuación que permite desarrollos en nuestra comunidad autónoma y también en Aragón, y que podría desarrollarse. Pensamos que es una zona donde no tiene que haber problemas o hay menos problemas ambientales para su desarrollo. Es una actuación no de mucho tamaño, que bueno, pues se ha visto relegada en la planificación, puesto que solo considera las actuaciones que están en ejecución y no se consideran actuaciones nuevas. En el Plan del Duero, por ejemplo, aparecen dos históricas que ni siquiera se han empezado. Es decir, en esto en el Ebro, pues sí que es verdad que hay eh, pues hay una pequeña ventaja en el sentido de que las actuaciones que se plantean ya están en marcha. Estas dos del Duero son históricas y van cambiando de un plan a otro y nunca se resuelven porque nunca se empiezan. Esperemos que en esta ocasión ya se comiencen de manera inmediata y se puedan desarrollar. Pero pensamos que no podemos renunciar a que el plan establezca otras consideraciones de ampliación de capacidad de regulación, que si bien es verdad que estas actuaciones tienen un periodo de planificación muy largo, pues si no se ponen y no se contemplan en los planes, desaparecerán ya de una manera definitiva, y esto pensamos que sería un error tremendo, y pensamos que tienen que aparecer. La inversión habrá que adecuarla a lo que sea posible desarrollar en este periodo, y respecto a estas inversiones que verdaderamente son importantes, pues también demandamos que hay una oportunidad con los fondos de recuperación y resiliencia, donde precisamente estas actuaciones lo que permiten es mejorar la resiliencia y la sostenibilidad del medio rural y de las actividades que en el medio rural se tienen que desarrollar para mantener el equilibrio en el territorio. Y por lo tanto, creo que pueden encajar perfectamente en lo que es el concepto europeo de los fondos de recuperación y resiliencia, que no se dedican a estas actuaciones, y podría ser una oportunidad de acelerar su ejecución. Bueno, y entrando en algún tema más concreto ya referente a lo que son las actuaciones de la planificación en la comunidad autónoma de Castilla y León, si pasamos a la siguiente imagen, pues nosotros habíamos demandado el desarrollo de una serie de zonas de pequeños regadíos en general, con el cual ir completando en el territorio pues esta actividad, que como digo es fundamental para mantener pues la estructura socioeconómica de estas zonas rurales. Se ha contemplado solamente en una pequeña parte. Propondremos en las alegaciones algún incremento de alguna zona que consideramos importante que se contemple, y por otro lado se refleja que no hemos contestado a un requerimiento en el mes de marzo, que no tenemos conciencia que a nosotros nos haya llegado. Pero bueno, en cualquier caso, en la alegación que presentaremos pondremos de manifiesto alguna zona más, y plantearemos que se incluya. Pero nos parece muy importante otro tema, que es que antes existía una reserva sin asignar en la planificación hidrológica, porque el desarrollo de muchas de estas zonas requiere una serie de planificaciones y de trabajos en los cuales pues probablemente cuando se trabaja en todas ellas, pues unas salen antes que otras. Todas nos parecen importantes y nos parecería fundamental que el plan contemplara una posibilidad para que se pudieran desarrollar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Porque es un tema que también se ha puesto de manifiesto ya en alguna ocasión. Si no aparece en la planificación hidrológica, no hay posibilidad ni siquiera de plantearla y planificarla. Y esto nos parece grave porque algunas de estas actuaciones, si no se reflejan concretamente en el plan, quedarán ya relegadas para siempre. Y por lo tanto nos parece muy importante que aparezca una disposición en la planificación que permita acogerlas con independencia de que se reflejen con nombres y apellidos aquellas que se considere que van más avanzadas o que pueden desarrollarse con mayor probabilidad en este periodo. Respecto a las modernizaciones de regadío, poco tenemos que decir, y voy a terminar con el tema de los caudales ecológicos. Si pasamos a la siguiente, donde teníamos reflejadas las modernizaciones de regadío que se incluyen, digo que poco tenemos que decir. Y la última reflexión que voy a hacer es respecto a los caudales ecológicos, que era una de las preguntas iniciales que el moderador de la mesa hacía. Nosotros, si pasamos a la siguiente, por ver un poco un ejemplo, hay dos cuestiones que no nos gustan. Una con carácter general, que es el tema de los caudales máximos. Nosotros, en el Ebro, por ejemplo, hasta el ESPI nos parecía que esta cuestión estaba tratada
pues, de una forma bastante correcta, porque no se referían, creo recordar, en el Estia a los caudales máximos. En el Duero ya, desde el principio, sí había una referencia a esta cuestión, pero ahora sí que se incluyen 11 masas de agua que van a estar afectadas por infraestructuras de regulación en donde se implanta el tema de los caudales máximos. Bueno, hay que tener en cuenta que las condiciones en las que tenemos en nuestro país pues pueden dificultar mucho este planteamiento de los caudales máximos, a no ser que acabemos pues perjudicando de una manera considerable la atención a las demandas. Es verdad que en muchos casos nuestros ríos pues se utilizan para transportar los recursos de agua regulados hasta las zonas de riego. A no ser que se hicieran unas inversiones tremendas para que esto no fuera así, pues o siguen funcionando de esta manera o de otra forma, pues va a ser muy difícil y muy complicado el poderlas atender. Y esto también supone una complicación tremenda para los sistemas de explotación de las cuencas. En una reunión que tuvimos de concertación en referente al Plan del Duero, pues esto se puso de manifiesto de una manera clara por parte de los representantes de la Dirección de Explotación, de la Dirección Técnica de la Confederación. Esto nos va a generar un problema muy importante a la hora de gestionar estas infraestructuras de regulación que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también si analizamos el estado de las masas de agua donde se implantan estos caudales máximos, pues desde luego en el Duero, la situación actual que refleja la planificación respecto a este estado, creo que recordar que en todas las masas donde se implantaban estas medidas de caudales máximos están en buen estado. Y en el caso del Ebro, que me he preocupado de analizar el tema, pues prácticamente la mayoría están en buen estado, algunas están en un estado peor que bueno y habría que analizar si se debe a esta cuestión o no se debe a esta cuestión. Pero realmente, si el estado es bueno, pues no entendemos que haya que aplicar una consideración de caudales máximos que, como digo, va a traer graves consecuencias. Por mucho que en la actualidad el volumen de caudal máximo que se haya determinado se haya considerado planteando que atienda las demandas. Pero verdaderamente preveemos que el futuro este tema va a ser un tema que va a traer consecuencias negativas. Y respecto a la aplicación de los caudales mínimos, verdaderamente, bueno, pues no hemos tenido tiempo de repasar todos, haremos un repaso mayor, pero sí que hemos visto que, por ejemplo, en algunas de las aplicaciones de los caudales mínimos, las cantidades que se incluyen son mayores que los condicionados de alguna concesión muy reciente que se ha otorgado, como el Canal de San Salvador, donde ya se analizó este tema para el otorgamiento de la concesión, y también demandaremos pues, que se refleje el condicionado, puesto que realmente no es una concesión de hace 20 años, sino es una concesión muy reciente y ahora vemos que el caudal mínimo establecido supera el condicionado de esta concesión eh, que se determinó recientemente. Por lo tanto, pues también alegaremos en estos casos que esos caudales mínimos pues, deben de ajustarse a lo que está en estas concesiones. Y bueno, pues hay muchas más cosas, pero realmente creo que las más importantes desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de lo que supone las planificaciones en general y esta planificación del Ebro, pues son las que he reflejado y nada, quedo a su disposición para las consideraciones que puedan hacerse y muchas gracias por su atención.